Bienvenidos a este subpodcast Populismo Héroe Villano. Nos encontramos con unas maravillosas docentes, Paula Andrea Garay, Lisset Durleida Orjuela y quienes habla, Daisy Paola Gutiérrez. Bienvenidas, chicas, a este su espacio. Me complace tenerlas aquí. Bueno, hablemos un poco de qué es para ustedes el populismo. Hola, bellas, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí el populismo es una estrategia donde un líder político utiliza para que la comunidad lo elija, siendo así siempre los mismos gobernantes que prometen un cambio y siempre se ven reflejados en nuestro país. Hola chicas, qué bueno ser parte de este diálogo con ustedes. Para mí, el populismo es un fenómeno político complejo, es decir, que va más allá de simples estrategias electorales. Lo veo más allá de hacer política centrada en la ideal de un pueblo pues unido y bueno, enfrentando a un enemigo pues corrupto y egoísta. Interesante, muy bien. Entonces, ¿qué será el populismo? ¿Será un mito, una realidad en nuestro país? En nuestro país, para mí, Colombia es un país populista 100%, ya que en este país elige el líder es el pueblo es quien elige el líder y es por medio de un voto, entonces para mí sería una realidad. Realmente, a mi opinión, es una realidad ya que el populismo está presente en nuestra historia y aún así sigue influyendo en nuestra política social, pues esto siempre se ha requerido de tener un análisis crítico y reflexivo para comprender lo que pasa dentro de un país donde el pueblo elige a su líder. Muy bien. ¿Me podrían regalar un ejemplo, porfa? Claro que sí, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, él fue reelegido muchas veces y fue reelegido por el mismo pueblo. También un ejemplo muy marcado en la historia ha sido la Revolución Bolivariana pues en este caso, y el más conocido que es Hugo Chávez. Este señor fue un líder político con diferentes ideologías y claro está, negando los derechos fundamentales del pueblo. Ok, entonces podemos hacer podemos recordar que Álvaro Uribe Vélez ha tenido mucha influencia pues en el sector antioqueño. Él fue gobernador en ese entonces y llegó allí diciéndole al pueblo que era igual a ellos y que sus riquezas pues no era una influencia pues que era una influencia para poder mejorar. En cuanto a Hugo Chávez, pues él llegó obteniendo una influencia ganando un golpe de estado en su país y llegar así al poder. Entonces, chicas, ¿cuáles son las tres figuras del populismo? Bueno, pues para mí yo creería que las tres figuras como tal en el populismo sería el líder, el héroe y el villano. Claro está que pues el líder es aquel que va detrás, va del, ¿cómo te digo? O sea, el líder sería el que va como delante de todos, detrás iría el héroe y pues por última sería el villano que es como que se aprovecha de la situación. Siendo así, Andreita, ¿cuál es el líder? Para mí, el líder es una figura central de la comunicación y la movilización de un pueblo. Siendo así, digamos, utiliza conectar, o sea, es necesario y él lo ve necesario conectar con las emociones y las necesidades de los ciudadanos para poderlos convencer de que el líder pues quede en un poder. En las figuras narrativas que me contaba Lisette, ¿qué es el héroe entonces? Pues para mí, bueno, en las figuras narrativas, el héroe sería en el mito liberal, es un solo individuo, es decir, solamente una persona podría ser como la elegida y podría ser solamente el líder y el todo. Mientras que para el mito marxista era el proletariado, es decir, el de la clase alta, eran los únicos que tenían como el derecho de ser un líder, de ser un héroe, de ser alguien importante. Y pues en el mito populista, el líder es el pueblo, o sea, el héroe es el líder del pueblo, es decir, aquel que destaca en un pueblo, el que elige el pueblo, entonces sería el mismo líder, sería como el héroe en el populismo. Entonces, ¿me podrías confirmar?
qué es el líder populista? Claro, el líder populista es aquel que habla de sí mismo. Diría yo que un líder populista es quien cuenta su historia personal y privada, habla de su infancia, de sus valores, de su familia y todo lo biográfico de él, o sea, que no esconde nada, que detrás de él, o sea, no tiene una pantalla, sino simplemente tiene que ser aquel que haga que el pueblo lo elija, pero por ser quien es, más no eh, por llevar pantallazos que de pronto muchos utilizan. Entonces, digamos que un líder populista es aquel que pues habla lo que es y en este caso, por ejemplo, o sea, los presidentes de nuestro país, Colombia, ellos han sido líderes populistas porque siempre se dan a conocer como toda la información de ellos, quiénes son sus hijos, cuál fue su infancia, cuáles son sus valores, quiénes son sus esposas o sus esposos, a qué se dedican, no hay cosas ocultas. Muy bien. Entonces, Andrea, ¿me podrías decir qué tipos de líderes populistas conoces? Bueno, conozco varios líderes populistas. En este caso, pues el líder populista de Outsider, este busca distanciarse de las estructuras políticas tradicionales, como las élites. Entonces, incluso después de alcanzar el poder, este líder continúa proyectando una imagen que a pesar de que o sea, que está fuera del sistema como tal, ¿sí? Del poder del gobierno. Y este es una base de apoyo para el líder primordial, donde todo se hace bajo cuerda, defendiendo las ideas del pueblo. Yo tengo un ejemplo muy clave que es Nayib Bukele, y él es de Salvador. Este líder es un líder moderno, que aunque tiene antecedentes en la política, ha causado una imagen de ser un outsider moderno, como lo nombraba anteriormente, ya que Bukele utiliza las redes sociales para ser un mediador y comunicarse directamente con la población y criticar las clases sociales tradicionales. Y Lisette, ¿tú qué piensas? Claro, hay más líderes populistas. En este caso está el líder militar. Yo conozco el líder militar patriota. Pues como mi compañera anteriormente lo nombró, sería Hugo Chávez, quien era un militar y llegó a ser presidente en Venezuela, al igual que lo fue Fidel Castro en Cuba. Sin embargo, pues estas figuras ya no están siendo muy nombradas por los crímenes y violaciones de los derechos humanos que en su momento se cometieron o aún se cometen con estas clases de mandatarios, solo que pues a la luz pública pues ya no son como tan nombrados, pero siempre ha sido como la riña entre esos líderes porque ellos tienen su propio régimen y es un poco violento ante el pueblo. Y Andreita, ¿tienes otro tipo de líder? Claro que sí, está, digamos, el líder dirigente social, que es un líder social. Y es alguien que está comprometido, que prioriza el bienestar de su comunidad y que no solamente busca un poder personal, sino el bien común hacia los demás. Este líder social tiene una gran capacidad de empatía y defiende las necesidades y las luchas contra los derechos del pueblo. Y tengo un ejemplo muy clave que es Colombia, el país de Colombia, ya que muchos líderes sociales se dedican a la defensa de los derechos humanos. Bueno, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. Y bueno, es importante resaltar que en Colombia la labor de los líderes sociales es de alto riesgo debido a la defensa de los derechos humanos y a la defensa del territorio como tal. Muy bien, Por entonces, eso Por eso yo creo que Colombia siempre ha sido un país populista en el cual pues hay muchos líderes en diferentes zonas del país que quieren siempre hablar, pero hay pues como todo están los oponentes que son los que los quieren callar, entonces pues siento que es importante llevar a cabo que el populismo es algo que nos en cierta parte ayuda a que las personas no se queden calladas y los líderes sociales también tengan voz y voto. muy bien, sí, tienes toda la razón.
Otro líder que podemos ver es el empresario exitoso, como por ejemplo, pues ya a las afueras de nuestro país, en Estados Unidos, encontramos aquí a este personaje Trump, quien con su poder empresarial ha logrado llegar a la presidencia y de igual manera podemos hablar de su esposa, pues ella con su estatus logra influenciar bastante en este ámbito. Ahora Pues bien, literalmente, digamos que Donald Trump en este momento también fue reelegido en Estados Unidos y siempre lo ha hecho es por su dinero, o sea, el poder que él tiene es el dinero. Entonces siempre quiere imponer todo a través del dinero y de ser un exitoso empresario y así poder pues mantener su país controlado. Entonces por eso siento que Donald Trump pues aparte de ser un líder empresario exitoso es una fuente de poder económica a nivel mundial porque Estados Unidos contaría como casi una potencia si no estoy mal dentro del mundo, entonces tiene un poder grande. muy bien, sí señora. Ahora bien, ¿qué relación existirá entre héroes y villanos? Chicas, existe el villano dual, que es quien sería el espejo por naturaleza del héroe, como por ejemplo Silvio Berlusconi de Italia, quien fue el primer ministro acusado de corrupción, de fraude fiscal y abuso del poder. Entonces, partiendo de eso, desde nuestro país, a qué conclusiones podemos llegar? Pues pienso que Colombia es un país populista donde el pueblo elige a su líder, pero a la mayoría de ocasiones se equivocan, ya que el elegido no siempre resulta cumpliendo lo que prometió en su campaña. Entonces, además de ello, también existen dentro del élite muchos villanos que se quieren siempre como aprovechar del país y los afectados siempre van a ser el pueblo. Pues en mi opinión, el populismo en Colombia ha sido un fenómeno con raíces históricamente reconocidas, donde personajes como Gaitán, quien fue asesinado, y el suceso de él, el asesinato de él, provocó una gran conmoción y una gran violencia en el país. Y esto se dio a un golpe tan fuerte en el pueblo que se generó el Bogotazo. Por otro lado está Gustavo Rojas Pinilla, quien tras movilizar el pueblo con promesas de cambio fue derrocado. Hoy en día se puede ver reflejado las movilizaciones recientes como el paro nacional del 2021, donde el descontento del pueblo se manifestó con bastante fuerza. Muy bien, bueno, yo puedo concluir, chicas, que pues el villano es aquel que ha llegado al poder y sigue siendo el mismo. En cambio, el héroe es aquel que quiere dar una solución desde su propia historia y desde su experiencia. Yo tengo un ejemplo. Vicky Dávila es una periodista que quiere dar una solución desde su perspectiva periodística. Esto hace que ella se convierta en un héroe, pues ha criticado y cuestionado varios candidatos y políticos nacionales. Un ejemplo también, y creo que es muy claro, son aquellas personas que hoy en día quieren llegar a hacer su candidatura, pues diciéndole al pueblo que ellos mismos son campesinos, que conocen de qué están tratando el pueblo y que así como les gustaría que los trataran, fueran tratados el mismo pueblo. Entonces, esta es mi conclusión. Chicas, agradezco mucho que ustedes estén participando en este podcast. Agradezco a nuestros oyentes y pues siempre bienvenidas a su podcast Populismo Héroe Villano. Gracias a ti por la invitación a este espacio de hablar un poco de nuestro país y a todos los oyentes. Gracias, Paola, por la invitación para dar a entender a nuestros oyentes la construcción del Estado y dar diferentes puntos de vista.